El objetivo de Extremes es mejorar la vida de los pacientes que sufren de enfermedades como la esclerosis múltiple, pero muchas veces no se incluyen a los pacientes en este itinerario, en esta trayectoria, y por eso en este congreso hemos desarrollado este Patient Community, este día de comunidad de pacientes. Entonces, este es como el enlace entre el mundo científico y los pacientes, porque los investigadores, los clínicos, tienen que estar en contacto con los cuidadores y con los pacientes, y suele haber poco entre interacción, y entonces tenemos que estar en contacto para hablar sobre la enfermedad. Nosotros hablamos todos el mismo lenguaje, vivimos todos el mismo mundo, no es que un mundo son los pacientes y un mundo son los médicos. Nosotros tenemos reunir a los médicos, a los investigadores y a los pacientes en una sala sirve para hablar sobre todo el universo de, de lo que significan las afecciones y para entender qué puede hacer uno por sí mismo. Buenas tardes a todos. Una calurosa bienvenida al cuarto día anual de la comunidad de pacientes. Mi nombre es profesor Bruno Stankov, soy neurólogo en París y tengo el honor de servir actualmente como presidente de Extremes. Como han visto en el video, es la cuarta vez que organizamos este evento que ya se está convirtiendo en un evento sumamente importante para nosotros. En los últimos 4 días, nuestra comunidad científica se ha reunido para compartir y debatir cientos de presentaciones científicas, clínicas, donde se trata el progreso de los últimos años en relación con afecciones relacionadas. Y hoy tenemos el objetivo de compartir y debatir algunos de los puntos más importantes directamente con ustedes, con ustedes, las personas que viven con espectro NMO o enfermedad por anticuerpos MOC y otras enfermedades raras neurológicas. Y nosotros tenemos ahora un récord de inscripciones para este Día de la Comunidad de Pacientes, y porque se trata de trabajar con la comunidad, hacerla participar y trabajar con ella para acelerar la investigación sobre estas enfermedades. Gracias a todos los que participan ahora presencialmente o en línea, y ojalá que podamos inspirarlos y para que salgan de aquí informados e inspirados sobre el progreso que existe en relación con el tratamiento de sus afecciones. Y quiero agradecer a los patrocinadores y los socios colaboradores por su compromiso y su generosidad para que todo esto se pueda convertir en un éxito. Entonces voy a parar aquí y ahora quería presentar al copresidente de nuestro comité organizador local, el profesor Javier Montalbán, para que les dirija algunas palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, Bruno. Soy Javier Montalbán, soy neurólogo y trabajo aquí en Barcelona. Los últimos 30 años he tratado pacientes con esclerosis múltiple y quiero empezar dirigiendo algunas palabras en nuestro idioma local y después pasaré al inglés. Entonces, a partir de ahora hablaré en español.
sala y también tantas personas que también nos siguen en línea. A todos los que están aquí hoy, gracias por reconocer la importancia de este evento. Nosotros sabemos que el trabajo que hacemos todos los días ayuda a mejorar la situación y ustedes son parte de ello y ojalá que ustedes pueden disfrutar de esta reunión y que puedan aprovechar la oportunidad para aprender algo sobre la investigación que existe en todo el mundo. Y también es una oportunidad única para compartir sus ideas, sus reflexiones con nosotros y conectarse con otras personas de la comunidad, investigadores, neurólogos, otros profesionales de la salud y sociocolaboradores, porque seremos más fuertes si trabajamos juntos. Y con esto, ahora quiero presentar a Brett Drummond, quien será el anfitrión y moderador del evento de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya ves, soy una de las cuatro o cinco personas que no hablan español, entonces no hablaré en español, pues solo hablo inglés. Y, y yo creo que es maravilloso ver a tantas personas que hay en la sala. ¿Cuántas personas han venido aquí hoy para informarse sobre las últimas resultados, los últimos resultados de la investigación? Todos somos parte de la comunidad de EM y en la conferencia participaron 9.500 personas y ahora también tenemos un récord para ese día de la comunidad de pacientes. Y quiero agradecer a todas las asociaciones, sobre todo la Asociación Española de M, porque nosotros hemos recibido tantas inscripciones de España, un récord. Es maravilloso. Tenemos más de 40 socios colaboradores de 17 países de 5 continentes que nos muestran que se trata de un evento global. Y también puedo informar a las personas que tenemos 3 registros de Antártida. Entonces, que nos siguen ahora en línea desde tan lejos. Y dado que hay tantas personas que nos siguen en línea y a las que seguramente les gustaría estar aquí en Barcelona, yo, yo, entonces, les quiero pedir algo, ojalá que funcione. Entonces podemos dar un aplauso para todo el público, todas las personas nos siguen en línea y la única, entonces, uno, dos, tres, entonces, hola, es la única palabra que se decía. Entonces, creo que lo podemos decir. Entonces, desde aquí, saludar a todos los que participen en línea. Así es. Entonces, sin más, pasemos ahora al primer tema. Voy a utilizar las diapositivas. En esta primera sesión trataremos la trayectoria de un paciente, todos los pasos que seguramente la mayoría de las personas conocen y las personas que están aquí en la sala y que nos siguen en línea, su trayectoria suele empezar con un diagnóstico oficial de M o o del espectro de NMO. Y nosotros vamos a saber también de personas donde esa trayectoria empezó mucho antes y a veces el diagnóstico en sí mismo puede ser casi un alivio tras semanas, meses, incluso años de incertidumbre. Los neurólogos e investigadores han puesto mucho énfasis en cómo se puede mejorar este proceso, lo que refleja nuestra mayor comprensión de la enfermedad y conduce a un tratamiento más rápido, un diagnóstico más rápido y un tratamiento más preciso y más eficaz. Y quiero empezar este, este diálogo con Bruno y Gabriel. Entonces, a lo mejor nos puede compartir algunas de sus experiencias. Entonces, antes que nada, quiero decir lo impresionante que es estar aquí
Y bueno, mi respuesta es que sí, que nosotros hablamos ahora de diagnósticos más rápidos, pero no solo se trata de ser diagnóstico rápido, se tiene que ser preciso y desde el punto de vista del paciente y también del médico. Bueno, se está mejorando, pero no es perfecto para nada, lejos de ser perfecto. Y a lo mejor nosotros tenemos que volver a hacer una evaluación después de un año y nunca es algo que es agradable. Y estamos aquí para ayudar a las personas que están aquí hoy y nosotros seguramente tardaremos en seguir mejorando todo lo que hemos encontrado, lo que hemos detectado, pero llegaremos a ofrecer un mejor diagnóstico y eso tendrá mucho impacto positivo. Con un diagnóstico preciso habrá menos diagnósticos erróneos. Álvaro, bueno, en neumorelitis óptica hemos tenido una evolución desde el siglo pasado. Hay muchos criterios que se utilizan para unificar el concepto. En el 2004 hubo un descubrimiento muy importante porque se descubrieron los anticuerpos que, que los anticuerpos que fueron al punto de inflexión, porque los pacientes que tienen estos anticuerpos entonces cumplen con estos criterios y que tienen inflamación del sistema central nervioso y por lo general se puede decir que entonces sufren de neuromelitis óptica y gracias a ello hemos podido desarrollar y diseñar terapias específicas que tienen un impacto importante y también ayudan a prevenir las recaídas. Y nosotros ahora ya podemos empezar el tratamiento cuanto antes, siempre que haya que dé positivo el anticuerpo. Pero no me quiero olvidar de la otra parte, otro que son los que son negativos en cuanto a los anticuerpos. Y esto lo hemos discutido en los últimos días. Hay un, un intento de incluir estos pacientes que tienen el síndrome a pesar de no dar positivo en los anticuerpos. ¿Por qué eso es importante? Porque al descubrir el anticuerpo en el 2004, entonces uno sabía que si en los próximos años, em, en el 2004, cuando se descubrió el anticuerpo, entonces se sabía que con los biomarcadores se podían completar el diagnóstico y seguramente habrá más biomarcadores en el futuro. Gracias a los dos. Muchas veces el paso siguiente después del diagnóstico es pasar a una terapia y M ha sido una de las enfermedades más exitosas de la era moderna en términos de desarrollo de terapias eficaces con más de 20 opciones disponibles, pero hay que elegir cuál es la terapia más adecuada para cada persona y se trabaja constantemente para encontrar opciones más potentes, más específicas, con menos efectos secundarios. En Extreme 2025 lo hemos debatido en profundidad, incluyendo la medicina personalizada, las células CAR-T, el HST o también posibles agentes de remielinización. Y este tema también se extiende a otras enfermedades neurológicas raras, las que esperamos ver una explosión similar en cuanto a las opciones. Ojalá, Bruno, usted nos pueda dar más información cuáles son esas terapias, nuevas terapias emergentes en el espacio de la EM. Usted ha señalado la dirección principal, porque ahora hay nuevas terapias, nuevos tratamientos, y una de las direcciones es
de tratar el componente inflamatorio de la enfermedad. Específicamente cuando hay una inflamación a veces en el cerebro, a veces en la médula espinal, pero eh, mu- muchas veces la inflamación igualmente no se puede tratar como se debe y se utilizan inhibidores que todavía no están aprobados y hay un debate muy activo si se deben aprobar o no porque llegan al sistema central nervioso y pero ya se han demostrado los beneficios. Entonces, esta es una posibilidad. Usted ha mencionado otras bioterapias con nuevos mecanismos que también tra- trabajan sobre la inflamación y también tenemos, y también, también tenemos la terapia celular CAR-T, que es una terapia celular muy específica, muy sofisticada, que se puede utilizar para, para, para para tratar células eh, inflamatorias. Y, y porque cuando hay un ataque contra contra el sistema nervioso central, entonces se necesitan células CAR-T para matar las células inflamatorias. Y es algo que es una terapia emergente. Hay muy pocos pacientes y pocos ensayos hasta ahora. Y en los próximos meses, próximos años, seguramente se seguirá desarrollando también esta terapia. Entonces, siempre se trata de proteger el cerebro y la médula espinal. Y nosotros hemos escuchado del progreso que ha habido. En este congreso recibimos mucha información nueva sobre los mecanismos de los daños neuronales. Recibimos nueva información sobre posibilidades de reparación y también si logramos la remilanización, entonces en el cerebro y en la médula espinal, entonces se mejoran también los tratamientos. Pero pasando ahora a los ensayos. Bueno, por lo menos se han mostrado dos ensayos. Entonces, por un lado, un ensayo para trabajar con pacientes con una forma progresiva del, de, lo, de la enfermedad de la esclerosis múltiple. No son todavía terapias aprobadas, pero son los primeros resultados clínicos que requieren mayor investigación y mayor aplicación en un entorno clínico. Tenemos que combinar terapias para la remiliación según los resultados que obtuvimos en estudios previos. Los resultados son positivos, pero no son muy grandes o muy importantes. Las terapias de mielinización, remilinización, hay que ver también las secuelas a largo plazo. En total, es una señal muy positiva. Estoy seguro que habrá nuevos programas, estudios más grandes, multicéntricos, en colaboración para disponer de información cierta. Gracias por esta perspectiva. Gracias por la invitación.
quiero hablar sobre este tratamiento. Son enfermedades que se han estudiado más en los últimos 10 años, 15 años, pacientes que sufren mucho después de brotes del espectro de NMO o MOG, pues hay que buscar rápidamente mejorar nuestras posibilidades de tratamiento. Tratamientos, por ejemplo, que suprimen el inmunosistema durante mucho tiempo, muchos ensayos en este entorno y hay buenas evidencias. Estudiamos lo que causa esta enfermedad, linfocitos, células del sistema inmunológico, y hay que eliminar esas células de la sangre. Hay agentes que lo pueden hacer, retaximón, por ejemplo, que erradica a más células B. Es un tipo de tratamiento que ha sido muy efectivo en ensayos. Otros tratamientos para el espectro de NMO incluyen mapeos de receptores con anticuerpos. Eso incluye tratamientos como sacrotuzumab. Y aquí hemos visto mejores efectos que no tener tratamiento. Hay una terapia muy interesante para el espectro NMO, es buscar la causa de los daños como parte del sistema inmunológico, inhibidores, eclusumab y un tratamiento que se pueden dar con menos frecuencia porque surte efecto durante más tiempo. Hubo muchas presentaciones de seguimientos a largo plazo de ensayos, personas, pacientes que cumplieron con este tratamiento no sufrieron recaídas. Con estos tratamientos tenemos que monitorar posibles complicaciones como infecciones. Con estos ensayos entendemos cómo administrar la terapia, otros nuevos tipos de tratamiento de espectro NMO es el trasplante de células madre para enseñar al cuerpo a aceptar estas condiciones. Son tratamientos emergentes, el avance es lento, no hay muchos pacientes y participantes en estos estudios. Hay que hacer un seguimiento, hay que estudiarlo activamente. Yo creo que en el mundo del espectro de NMO hay evidencia ya identificada y sabemos con esta condición se inicia el tratamiento y no se puede detener porque entonces hay una alta probabilidad de recaídas. Y en el caso de MOG es aún más difícil. No disponemos de ensayos que realmente aportan evidencia robusta en cuanto a la respuesta al tratamiento en una situación controlada. Lo que sí vemos de cohortes y grupos de pacientes en diferentes partes del mundo, que ciertas terapias parecen ser efectivas, por ejemplo, corticoides agudos, pero hay que saber cuánto damos, la dosis, la duración de la administración. Todo eso es todavía objeto de estudios y qué hacemos a largo plazo. No podemos dar esteroides a las personas a largo plazo. Hay que ver, por ejemplo, la hemoglobina intravenosa. Hay evidencia conflictiva. En algunas partes del mundo dice que sí, que funciona bien, en otras partes no. Los resultados no son tan alentadores. Es muy interesante. Hay dos estudios sobre agentes que intentan reducir el
reciclaje de estos anticuerpos. Pues en suma, para MOG hay ensayos sobre retaxima y esteroides, y hay también informes sobre trasplantes de células madre en personas con MG muy severa. Aquí estamos todavía al inicio del viaje, pero sí, pues hay algo que se está haciendo. Pues otra pregunta de un participante en línea sobre los ensayos de remielinización. Cheryl ha preguntado, ¿estos ensayos apuntan a determinados grupos de personas más jóvenes o a los que acaban de recibir su diagnóstico? O es una pregunta muy relevante. De hecho, estos estudios están en la fase 2 con un grupo muy reducido que han tenido un episodio de desmielinización en el nervio óptico. Es decir, son estudios muy enfocados, pero hay una discusión cuándo y cómo aplicar esta estrategia. Se pasan años para discutir el diseño de estos estudios y puede afectar a la mayoría de los pacientes. Después del ensayo, en algunas primeras fases de la enfermedad, debemos que usar esta protección, pensar en poblaciones estratificadas para tener una idea sobre el momento más oportuno para que la terapia tenga éxito. Es una pregunta que aún no podemos contestar. ¿En qué fase esta terapia es más efectiva? ¿Cuándo beneficia más a los pacientes? Cada vez más tratamientos están disponibles y ahí las enfermeras, los enfermeros tienen un papel muy importante. No se puede dar suficiente atención a la toma conjunta de decisiones. Es maravilloso tener aquí a dos enfermeras de esclerosis múltiple en el panel. Podrían hablarnos sobre la sesión de enfermería en el marco de ECTRIMS 2025, cómo se puede ayudar a personas que viven con esclerosis múltiple y cómo se les puede apoyar. Gracias, Brett. Gracias a los organizadores por invitarnos a participar en este evento tan importante. Tuvimos dos sesiones de enfermería de esclerosis múltiple y me apasiona ver la inclusión de las enfermeras en el tratamiento de esclerosis múltiple. El tema más importante fue el concepto de la toma conjunta de decisiones, donde el médico da información, sugerencias, cómo deben hacerlo, lo que deben ah, consumir o intentar, sino entra en conversaciones con la persona que tenga esclerosis, su familia, sus cuidadores, para decidir todos juntos cuál es la mejor terapia para este individuo. Antes no había terapia para esclerosis múltiple, yo lo recuerdo muy bien. Lo único que podíamos dar a las personas era simpatía, optimismo, y de repente surgieron cantidades de terapias. Así ha continuado a lo largo de los últimos años. Eso dificulta mi trabajo si yo tengo que prescribir
medicamentos, la gente me produce, pero ¿qué vas a tomar tú si lo tuvieras? Y yo les digo, dice, lo que a mí me servirá, a lo mejor no te sirve a ti. Mi mensaje a los pacientes es participar activamente en todos estos debates con los que ofrecen cuidado sanitario, tomar las decisiones conjuntamente. Hubo una presentación donde se desarrolló una herramienta para la toma conjunta de decisiones. Parte de eso fue del proceso. Hablaron con cientos de enfermeros y enfermeras y pacientes de forma presencial y virtual, y de ahí sacaron las 10 prioridades para tomar las decisiones para cuidadores y los 10 criterios prioritarios para los pacientes, y no coincidían. Las prioridades de los pacientes eran completamente distintos a las prioridades de las enfermeras. Yo, como enfermera, tengo que escuchar más a lo que me cuenta la gente que tiene esta condición. ¿Qué esperan para realmente tomar la decisión sobre su terapia de forma conjunta? Quiero agregar algo. Las enfermeras y enfermeros discutimos sobre herramientas para la toma de decisiones en el contexto de la esclerosis múltiple. Hubo un gran desarrollo a lo largo de los últimos años con el inicio de nuevas terapias modificadoras de la enfermedad. Antes había pocas opciones y la opción más viable era la de no tratamiento, y eso ha cambiado mucho. Pacientes con esclerosis múltiples ven una increíble cantidad de terapias disponibles, y ahí cambia el papel de la enfermera, del personal sanitario, ayudar a navegar estas opciones para que puedan tomar las decisiones informadas correctas para su caso individual. Para ello necesitamos herramientas, y también se discutió el papel de la inteligencia artificial, cómo la AI nos puede ayudar en las conversaciones con pacientes, abogar a favor de un uso más seguro y correcto de la inteligencia artificial, que cómo se puede instrumentalizar para ayudar a nuestros pacientes. Pues hemos recorrido el viaje diagnóstico, terapias, enfermería. Más allá de este punto, las personas que viven con estas enfermedades tienen que ser empoderados para saber qué pueden hacer en su vida diaria para gestionar estas enfermedades. ECTRIMS 2025 ha sido una conferencia conjunta con RIMS, Rehabilitación en Esclerosis Múltiple, y hablamos mucho de salud mental, ejercicios, envejecimiento, cognición. Roshan, es un tema que te apasiona. ¿Podrías hablar de los hitos de estas sesiones? Es una gran oportunidad de estar aquí en la maravillosa Barcelona con todos ustedes. Es maravilloso, forma parte de ECTRIMS, RIMS. Somos la organización para la rehabilitación y somos abogados enérgicos de la rehabilitación, y la abogacía es el inicio. Ya se habló del viaje del paciente con esclerosis múltiple, y la rehabilitación debe formar parte de este viaje desde el inicio. Temas que discutimos en nuestra sesión trataron la salud mental y el bienestar psicológico. Es un tema como casi un tabú.
no se habla de ellos. Y tenemos que reconocer que hay mucha gente que tiene dificultades con su bienestar, con su salud mental por esta enfermedad. Hay que identificar estos temas y discutirlos abiertamente sin tapujos. Es un papel importante en identificar lo que está pasando dentro de nosotros mismos. Preocupación, estrés que pueden empeorar potencialmente hacia estados de ansiedad o incluso depresión. La clave es monitorear, ver cómo nos sentimos. Se puede hacer algo. Hay tratamientos sumamente efectivos, no solamente farmacológicos, psicológicos, sociales, que permite a la gente vivir mejor y hacer frente mejor a la ansiedad, a la depresión. Es más común de lo que a lo mejor se imaginan y hay que hablar de ello. El segundo tema que quisiera mencionar aquí es el uso de tecnologías digitales. Ya se habló de ello. Hay tecnologías digitales por todos lados y, por supuesto, también en la rehabilitación. Si hablamos de tecnologías digitales, puede ser algo muy complicado, robots, no sé, cosas incomprensibles, pero también podemos hablar de una herramienta disponible para todos. Casi todos en su cartera, en su bolsillo, tienen un teléfono móvil. Usando estas tecnologías para identificar problemas es una forma de uso de estas tecnologías. También nos pueden servir para ofrecer terapia o rehabilitación a distancia. No todos que necesitan rehabilitación la reciben. Muchos de nuestros sistemas sanitarios no tienen los recursos, todos están bajo presión. Entonces, herramientas digitales pueden democratizar la rehabilitación, sobre todo para personas que viven lejos de hospitales o centros de rehabilitación especializados. La rehabilitación a distancia es una posibilidad. Y la tercera forma que podemos usar la tecnología es monitorear los efectos de la rehabilitación. Eso lo pueden hacer ustedes mismos. Tenemos Fitbits y todas las aplicaciones en nuestro teléfono y se podrían usar como mecanismo para medir cómo van desarrollando. Hay gente más interés en crear desafíos y superar desafíos. Eso no funciona para todos, pero discutir sobre todo eso hay que subrayarlo. Las tecnologías también son importantes desde el punto de vista a quién excluimos. Como clínicos estamos muy conscientes que no todos es una solución, pero no puede ser la única para no excluir a los demás. Y la tercera cosa que quiero subrayar y de los últimos días es sobre el envejecimiento con esclerosis múltiple. Los problemas que surgen, síntomas con esta condición imitan lo que pasa en los cuerpos que envejecen y tenemos que estudiar estos aspectos. No son temas fáciles. Entonces, algunas de las soluciones que tenemos desde el punto de vista de rehabilitación también se puede aplicar a M. Gracias, Roshan. Algunos de los temas que han mencionado también tienen que ver con la pregunta que nos llegó en relación con la salud mental. Entonces, personas que viven con enfermedades neurológicas, bueno, entonces suelen tener problemas de disfunción sexual. Entonces, por lo general, los pacientes no saben cómo hablar de estos temas con sus profesionales de la salud. Entonces, usted tiene información de cómo hacer con este tema y después pasarle nuevamente a las enfermeras porque seguramente nos pueden dar más información sobre ese tema. Sí, por supuesto.
Bueno, gracias por mencionar este tema, porque es muy importante tomar decisiones de manera conjunta, porque por supuesto, como clínico, uno no puede siempre abordar todos los temas. Entonces, si uno tiene una enfermedad, una afección neurológica, entonces hay que decidir también qué es lo que se quiere discutir, qué se quiere hablar con el profesional de la salud. Y a veces realmente decidirse de qué queremos hablar también ya puede ser un reto. Por ejemplo, entonces, entonces incluso anotar algunos de los puntos y después llevar estas preguntas directamente al médico clínico, y también en algunos de nuestros centros incluso de antemano enviamos información a los pacientes para preguntarles de si tienen alguno de estos temas, por ejemplo, sobre todo los síntomas invisibles que son más difíciles para tratar o para hablar de ellos. Entonces, y esto es como un abre puertas, entonces abre el diálogo para justamente hablar sobre estos temas durante la consulta. Vamos a tener tiempo para preguntas del público, entonces pensar en las preguntas que quieren dirigir a los expertos. No podemos contestar preguntas personales en cuanto a temas de salud, entonces tienen que ser preguntas para el público en general. Entonces, y, pero quiero pasar a las enfermeras nuevamente. Por supuesto, Roshan ha mencionado algunos de los temas que también se trataron este año, entonces de cómo las personas que viven con condiciones, con afecciones neurológicas, cómo se pueden activar. ¿Nos puede hablar sobre cuál es su papel en este contexto? Por supuesto. Las enfermeras, enfermeros han trabajado mucho para activar, para involucrar más activamente a los pacientes. Uno de, una de las ideas de investigación interesantes realizado por una de las compañías es tener un programa de pacientes expertos. Entonces, en vez de utilizar grupos de apoyo regulares, donde a veces el debate no no realmente después lleva a un asesoramiento experto, porque se trata de tener pacientes expertos, porque los pacientes expertos pueden ofrecer atención, asistencia, siempre apoyados por las enfermeras, por las enfermeras clínicas, siempre observan el proceso y hemos visto una mejora en salud mental, calidad de vida y también adhesión a la terapia. Eh, Entonces, un paciente experto es identificado a través de métodos de investigación y después se reúnen para eh, dar consejos, intercambiar información, y esto lleva a una mejora de la terapia y también una mejora de la calidad de vida. Miguel Robles, de aquí, de Barcelona, en el marco de su tesis doctoral, desarrolló este concepto de paciente experto, y uno de sus pacientes expertos vino como orador, hizo una conferencia sobre este tema, lo que significa ser un paciente experto. Y entonces se trata de recordar a las personas con con eh, el MOG, realmente no quedarse solo con los datos grandes y con los grandes temas, sino ir un paso atrás y pensar en los temas más pequeños, pensar en las cosas que les importan a ustedes, y a lo mejor, por ejemplo, la vejiga fue un tema que les molestaba en las últimas semanas, y entonces hay que tratar este tema con el profesional de la salud. A veces enviamos un cuestionario de una página donde le preguntamos a las personas cuáles son sus prioridades o cuáles han sido temas en los últimos meses, o desde la última consulta, y tratamos de centrarnos en estos temas. Muchas gracias.
Y ahora me gustaría dar la posibilidad al público a que hagan preguntas, preguntas que tienen al público. Nosotros tenemos personas con micrófonos y tenemos Álvaro en el panel, entonces si quieren hacer la pregunta en español, entonces él dijo que va a hacer la traducción, la interpretación al inglés para nosotros. Buenas tardes. Ahora se repite lo que se está diciendo en español en la sala. Sí, puedes continuar y hacer la pregunta y después yo traduzco. Muchas gracias a todos. Mi pregunta es la siguiente. Con el paso de los años, se ha demostrado que la inflamación de los pacientes con el esclerosis múltiple va reduciendo. A la vez, el deterioro cognitivo va aumentando. Entonces, ¿qué estudios o qué experiencia tienen ustedes con el paso de los años en relación con la evolución de la esclerosis múltiple? Soy Pilar Gallego y soy presidenta de Adulto de Toledo. Ahora se está haciendo la traducción de la pregunta que acabo de reiterar en español de Pilar. Ahora se está haciendo la pregunta sin micrófono, se está repitiendo la pregunta, ahora se está haciendo, repitiendo en español sin micrófono para Álvaro, que va a hacer la interpretación al inglés. Ella quiere saber si hay un vínculo entre en una reducción de la inflamación y un aumento del deterioro cognitivo. Contestaré en inglés porque en español no soy tan capaz. Es una pregunta interesante y hubo algunas presentaciones sobre este tema ahora en este congreso. Tiene toda la razón. El, eh, el deterioro cognitivo en esclerosis múltiple no siempre existe y a veces se evoluciona a lo largo de la enfermedad, no afecta todas las capacidades cognitivas, la velocidad de digerir información, alguna capacidad capacidad cognitiva específica. Y esto sí está demostrado. Entonces, en- puede ser que durante una recaída se acentúen estos síntomas, pero no se está hablando de recaída, pero ¿qué es lo que se puede hacer para limitar el deterioro cognitivo? Y esto está relacionado con bueno, todavía no sabemos qué hay detrás de ello, pero puede ser que tenga que ver con la parte progresiva de la enfermedad, porque las neuronas trabajan menos y esto explica parte de estos trastornos cognitivos. Y ta- et- es la conexión, entonces es una red muy compleja de diferentes sistemas neuronales, entonces cientos de millones, miles y millones de
millones de neuronas y entonces tiene que reaccionar, tiene que gestionar estas lesiones y a partir de un determinado nivel después hay un deterioro cognitivo y se evoluciona a lo largo del tiempo y que también puede ser a pesar de que se reduzca la actividad inflamatoria. Y y lo que se llama la reserva cognitiva es que durante la infancia, los primeros días de una persona, uno tiene muchas capacidades, pero después con la edad, con el envejecimiento, uno, uno tiene menos capacidades, pero sí tenemos el centro nervioso central em, que sabe reaccionar como a determinados déficits. Entonces lo importante es que se reaccione al deterioro cognitivo en el momento que pase o incluso antes. Todos los procesos a veces son parte de una recaída aguda y y a veces hay esta interdependencia con la inflamación, pero una pregunta muy importante que ha hecho usted. Muchas gracias, Bruno. Y en la segunda sesión nos centraremos en cognición y recibirán más información. Y hay tiempo para una pregunta más. Y también tenemos tiempo durante la sesión de trabajo en red que también tendremos más adelante. Soy Agustín Fons de la Asociación Española de NMO y MOGAT. Algunos de ustedes han hablado de la importancia de siempre tener todo, un registro de todo lo que le pasa a uno. Y yo puedo preguntar a lo mejor yo, yo- ahora quiero preguntar a las personas que hay presentes, pero también al médico de España, que cómo podemos hacer los registros, cómo podemos mejorar nuestra situación tomando nota de todo lo que pasa ¿hay un modelo o quién nos ayuda a hacerlo? Ah, un bloc de notas, entonces no un registro, un bloque. Los campos que hay que rellenar, o que quieres que copiemos lo que ya está hecho. ¿Dónde que hay que usar para explicar lo que te pasa? Fue la pregunta en español. Creo que esta es una pregunta muy importante. Creo que a veces los pacientes sienten que los médicos están preocupados con los síntomas, que no son los más importantes para los pacientes. Por ejemplo, un paciente a lo mejor siente que los médicos solo se centran entonces, cómo es la miolitis, si hay problemas motrices, si hay fatiga y estos son, y entonces pequeñas cosas que la gente siente que no son lo más importante y que incluso no se sabe si es debido a la enfermedad o es independiente de la enfermedad. Creo que es algo muy difícil. Claro, nos podemos obsesionar, nos podemos centrar demasiado en lo que pasa a nosotros como pacientes, pero yo creo que posiblemente, ¿por qué no tomar notas, utilizar este blog, esta bitácora y después decir, médico, yo tengo toda una lista doctor, tengo la lista de las cosas de las que quiero hablar. Eso es importante, de siempre tomar notas, registrarlo, porque así uno anota las cosas que son importantes para usted y nosotros estaremos ahí para contestar
la mayor cantidad de las preguntas. Entonces es muy importante ir al médico ya con apuntes para no olvidarse de cuáles son los temas que les preocupan y los más importantes. En cuestión de tiempo, ahora tenemos que ya terminar la sesión uno. Entonces, muchas gracias a todos los miembros y a todos los expertos aquí. Gracias por haber compartido sus experiencias con nosotros.